Es un proceso judicial que interpone quien se considera propietario de un bien que ha sido embargado por una deuda ajena. El tercerista, que es el demandante, sostiene que el embargo se ha trabado mal, porque en la creencia de que se está afectando un bien del deudor, en realidad se ha afectado un bien que ya no le pertenecía al deudor. La tercería es un proceso judicial abreviado, es decir, corto, que se interpone ante el mismo juez que está conociendo del proceso de cobranza, y una vez admitida la demanda se suspende la cobranza. Es una solución de urgencia entonces para los propietarios que sufren la afectación de un inmueble suyo por un embargo, repito, por una deuda ajena. Es una medida que se tramita en la vía abreviada y debe tener, o se espera teóricamente al menos, que reciba una respuesta corta y de urgencia por parte del juez que conoce de esa causa. El demandante, es decir, el tercerista, lo que reclama es el respeto a su derecho de propiedad. Por tanto, invoca las normas vinculadas al derecho de propiedad. Sostiene o suele sostener que a través del embargo se está afectando su derecho constitucional de propiedad, pues a través del remate que viene como consecuencia del embargo se le va a privar del dominio. Es por tanto una defensa del derecho de propiedad contra, se sostiene o se afirma usualmente, el derecho de embargo, que a su vez es una garantía de un crédito que está en cobranza. Es muy importante tener en cuenta que los plenos casatorios son la reunión de los vocales titulares supremos para ventilar una causa puntual, a partir de la cual se generan recomendaciones que tienen efecto vinculante, pero que se refieren finalmente a un asunto puntual. De manera que en el caso concreto del séptimo pleno hay que identificar cuál es el tema puntual, puesto que las soluciones no pueden ir más allá. El tema puntual tiene que ver con la tercería planteada por un propietario de un inmueble que reclama por el embargo trabado contra él, afirmando que el inmueble no le pertenecía al deudor cuando la medida cautelar fue trabada vía una inscripción en la partida del predio. Es decir, es concretamente el reclamo del dueño contra el embargo sobre el bien suyo por una deuda ajena. Sobre eso versará el séptimo pleno, donde evidentemente se discuten las dos posiciones, la del tercerista que reclama la liberación del inmueble y la del acreedor que reclama la conservación del embargo con miras al remate. He conocido de las posiciones de los juristas invitados para apoyar a la Corte en el análisis del caso en materia del séptimo pleno, y en resumen todas resultan ser razonables e inteligentes y son reveladoras de lo que históricamente se ha entendido como la cuestión en debate a propósito de la disputa entre un tercerista y un acreedor que ha logrado el embargo en forma de inscripción sobre un inmueble del aparente propietario que es deudor de la obligación en ejecución. Estos argumentos que los amicus curia han planteado y que resumen, repito, la posición histórica sobre la materia, creo que tienen que ver fundamentalmente con dos temas. Por un lado, el haber entendido que esta cuestión que se plantea en la tercería es una disputa entre el derecho de propiedad del tercerista, que se ve afectado por el embargo, y el derecho de crédito del embargante, que pretende garantizar la cobranza con ese embargo, eso por un lado, y por otro lado, con las normas sobre preferencia ante un concurso de acreedores que, conforme al Código Civil, pues tienen soluciones que preponderantemente favorecen al que inscribe. Hay que agregar quizá una tercera posición o vertiente que ha sido planteada en la reunión del séptimo pleno, que es la aplicación del ya famoso y súper discutido artículo 2022 del Código Civil, conforme al cual pues la confrontación entre derechos de diferente naturaleza respecto de un mismo bien no se regiría por el principio de prioridad en el tiempo, sino por normas distintas a las que se dice
corresponde el derecho común. Creo que estos son los tres grandes lineamientos por donde los amicus curia han planteado sus posiciones y que, repito, recogen la tradición y la doctrina que a lo largo de los años ha venido acompañando esta discusión que se presenta en la tercería. En realidad no comparto a plenitud ninguna de las posiciones que se han planteado, pero repito, todas ellas son inteligentes y provienen de colegas y juristas de enorme talla y valía. Quisiera referirme a ellas brevemente solo en los aspectos que no comparto para luego señalar mi posición. Con relación a la supuesta disputa entre el derecho de propiedad y el derecho de crédito que supuestamente se presenta en la tercería, sostengo que no hay tal disputa o discusión entre estos dos derechos cuando hablamos de la confrontación entre el tercerista y el acreedor ejecutante. Y esto se debe a que el artículo 70 de la Constitución, cuando se refiere al derecho de propiedad y a la protección que éste merece, no se reduce al dominio civil como creo se sostiene equivocadamente, porque la propiedad es un derecho que en el ámbito constitucional tiene un ámbito mucho más amplio, tiene un aspecto y un espectro mucho más amplio. En su concepción constitucional, la propiedad comprende todo el patrimonio de la persona. No olvidemos que la propiedad es un componente clave del régimen económico constitucional y la necesidad de protegerla, de hacerla inviolable y de darle todo el ámbito de cobertura y respeto a partir de la intervención del Estado se debe a que el patrimonio en general de las personas no debe ser tocado para que por esa vía se genere un incentivo para la inversión privada. Ese patrimonio entonces no se agota pues en el dominio sobre bienes, en la propiedad de la casa, del automóvil, de las acciones, de los autos, de las máquinas, sino que es un derecho que comprende todo título patrimonial, entendiéndose entonces dentro de eso tanto la propiedad civil como sus desmembraciones y, por cierto, los créditos y otros derechos como las concesiones y los fideicomisos, etc. Toda expresión del patrimonio es, en otras palabras, una parte del derecho constitucional de propiedad. En esa medida, cuando vemos que están enfrentados en la tercería el propietario de un inmueble y el acreedor de una deuda, en realidad no es la disputa entre un propietario y un titular de crédito, es la disputa entre dos propietarios constitucionales. La cosa no se puede ver solo desde el derecho civil, sino desde la institucionalidad en la cual la propiedad se explica. Dado que estamos entonces ante dos propiedades constitucionales, estamos ante dos valores igualmente amparables, dos valores igualmente protegidos. La elección de uno u otro va a depender de la opción legislativa y, por supuesto, en una solución que sea la que menor impacto desfavorable produzca, pero no porque favorecer a uno vaya a violar el derecho constitucional del otro. Ambos son derechos constitucionales. En segundo lugar, la mención que se hace en la disputa que se presenta en la tercería, decía yo, en la confrontación histórica y la explicación tradicional de la doctrina y que ha sido reproducida en la explicación de los amicus curia, está esta referencia al artículo 2022 del Código Civil. Según esta norma, los derechos reales que están inscritos rigen su preferencia en función a cuál se inscribió primero. Pero cuando los derechos son de diferente naturaleza, se dice la norma, se aplicarán las normas del derecho común. En primer lugar, sostengo enfáticamente que en la disputa que se da entre el tercerista y el embargante no hay derechos de diferente naturaleza, sino la confrontación de dos derechos reales. Por un lado el derecho de propiedad y por otro lado el derecho de embargo. El derecho de embargo es un derecho real. No olvidemos que el derecho real es, conforme a su propia definición del Código Civil, todo derecho que esté en el libro quinto del Código o en otras leyes. Esto implica entonces que para ser un derecho real no hay que estar solo en el Código Civil, sino también puede estar en otras leyes. Lo importante es que el derecho no provenga solo de la voluntad de las partes, que su estructura no venga definida por la autonomía privada, sino que sea una que está prevista en la ley desde su nacimiento hasta su conclusión. Y eso ocurre exactamente con el embargo. El embargo es una medida cautelar cuyo alcance, propósito, forma de nacimiento y extinción están previstas en la ley procesal. Y es, por cierto, un derecho que recae sobre bienes, que pretende oponibilidad, que requiere exclusión y contiene entonces todas las características de los derechos reales.
no es necesario que esté en el libro quinto del libro del Código Civil para ser un derecho real. En consecuencia, si el embargo es un derecho real y la propiedad también lo es, si aplicáramos el artículo 2022, entonces la solución estaría por el lado de quien inscribió primero, no por el segundo párrafo que se refiere a derechos de diferente naturaleza, porque no estamos ante derechos de diferente naturaleza. En consecuencia, sostengo que con relación a este segundo punto, el error o la discrepancia quizá se da al considerar que el embargo no es un derecho real, cuando entiendo que sí lo es. Sobre mi posición al respecto, yo creo que ninguno de estos temas resuelve la cuestión de la tercería tal cual ha sido planteada para el séptimo pleno, puesto que son todas estas normas referidas a supuestos distintos a los que son materia de la tercería. En la tercería existen normas especiales del Código Procesal Civil que están previstos en los artículos 533 y siguientes de este código y que dan una solución diferente para el planteamiento que hace el supuesto propietario respecto de un bien que ha sido embargado por una deuda ajena. Según el Código Procesal Civil, el demandante tercerista va a lograr una solución favorable si es que prueba de que el bien efectivamente le pertenecía antes que el embargo sea trabado. Y esta es una solución que pasa no porque haya escrito su derecho, sino precisamente porque no lo ha escrito. Y la prueba será una que se produzca a través de un documento de fecha cierta o incluso a través de un documento privado sin fecha cierta, pero en tanto logre probar en la vía de la tercería que el bien ya le pertenecía a él. Esta solución, sin duda, se aparta de las normas que en el Código Civil están previstas para otros supuestos de concurso de acreedores, en los cuales se prefiere normalmente al que inscribe. Pero esta es una norma especial. Nos guste o no, es una norma especial que se tiene que aplicar. En mi opinión, la solución del Código Procesal es equivocada, porque debió preferirse al que inscribe, pero no ha sido así. Y entonces el Código Procesal ha tenido una solución distinta. No sé si deliberada, no sé si equivocada, en términos de haber pensado que esta era una solución mejor. Creo que no era lo mejor, pero es lo que hay. Entonces, ¿cómo deberá resolver el juez una tercería? ¿Siempre en favor del que inscribió o siempre en favor del propietario? Tendrá que ser materia del proceso judicial y evaluar la prueba que se presenta. Lo que tendrá que hacer, creo yo, el Pleno es generar algunos principios que ayuden al juez a ventilar esta cuestión a partir de los valores que están presentes en la causa. No es posible, en mi opinión, que la solución pase por favorecer en todos los casos al embargante que inscribió o favorecer en todos los casos al propietario que no inscribió. Esa no es la solución. Esto es una solución que pasa por evaluar en un proceso abreviado, que es un proceso corto, el reclamo del propietario que va a intentar probar que ya era propietario antes del embargo. Y siendo un proceso corto, esto le significa un reto muy delicado para el tercerista, puesto que no va a tener mucho espacio para esta prueba. Entonces, si no tiene elementos probatorios contundentes, el juez normalmente tendrá que rechazar la demanda. ¿Por qué? Porque el embargo, no porque los embargos inscritos sean preferidos, sino por el hecho de estar inscritos, gozan de una presunción de certeza y eficacia, conforme al artículo 2013 del Código Civil. Eso significa entonces que en la disputa que se da en la tercería, el embargo está en mejor pie, está con una posición favorable de entrada, que le da la presunción de validez y certeza a la que se refiere el Código. En virtud de esta presunción, el juez tiene que presumir que el embargo está bien trabado sobre el bien que pertenecía al propietario, y más bien ser exigente con la prueba contra quien sostenga lo contrario. Esa disparidad de posiciones, la presunción a favor del embargo versus un esfuerzo probatorio del demandante en un proceso corto, ese es un principio que la Corte creo tiene que rescatar en este séptimo pleno. Es decir, por un lado, generar un indubio pro embargo, porque ante la duda, dado que el embargo goza de una presunción, deberá favorecerse. En segundo lugar, un rigor excesivo con relación al tercerista que demanda la liberación, porque dado que su documento no está inscrito, pues deberá sospecharse sobre su eficacia o sobre su validez. No olvidemos que los terceristas podrían ser cómplices de un fraude para evitar la ejecución, y eso es un elemento que hay que tener muy presente. Creo entonces que estos dos son los elementos que la Corte podría tener en cuenta. Por un lado, un indubio pro embargo,
sustentado en la presunción de su validez a la que el Código se refiere en el artículo 2013, y por otro lado un rigor excesivo en un proceso corto contra el demandante propietario en la exigencia sobre lo que deberá ser la prueba de la propiedad, sospechando siempre de aquellos documentos y aquellos supuestos contratos en los cuales el precio haya sido pagado de un modo sospechoso o no se haya pagado, o las condiciones de la venta hayan sido irregulares o extrañas para las circunstancias, cosa que por lo demás la Corte ha venido haciendo en los últimos tiempos.